Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesarut, psicóloga de formación, agilista de corazón, además de consultora organizacional, y estoy muy emocionada de presentarte invitados excepcionales que nos van a inspirar y entregar herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Súper, ya, voy a hacer un disclaimer inicial a quienes nos están escuchando. Hoy día estamos haciendo una prueba, un experimento, que mejor de hacerlo con mi amigo Héctor Madrid. Estamos haciendo el primer video podcast, así que todo lo malo puede pasar hoy día, pero lo vamos a pasar bien, vamos a aprender, así que nada, dale la más cordial bienvenida a todos y a todas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Paola, súper bien. Gracias por invitarme a este nuevo desafío en tu carrera de comunicadora. Sí, qué mejor que tú para poder estrenar este desafío. Así que si queda la pata, bueno, quedará nomás. Para quienes no escucharon el episodio anterior que tuvimos con Héctor, él es profesor de Psicología y Comportamiento Organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se dedica a investigar el origen y los efectos de las emociones en las organizaciones junto con la creatividad y la innovación en el trabajo. Así que muy bienvenido, a la primera persona que invito por segunda vez, Héctor. Te quiero Mira, qué bien, declarar, imagínate. bien. Siento Tuvimos, honrado. tuvimos una súper buena audiencia, hartos comentarios también, causó mucha... despertó yo creo que harto lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, estuvimos hablando de emociones, liderazgo, engagement y otras pócimas. Así que gracias por aceptar nuevamente esta invitación. No, súper contento de estar aquí, así que qué bueno que podamos seguir conversando de las cosas que nos interesan y que le interesan a otras personas también. Exacto, bacán. Ya, comentarles que Héctor, como estuvo la vez pasada y además estuvo vilipendiando mis preguntas de inicio, vamos a preguntas de ping-pong, le vamos a hacer ahora el bypass y nos vamos a pasar directo a lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con los equipos de alto desempeño y particularmente con un tema que a mí me apasiona muchísimo y que llevamos largas horas conversando y variando con Héctor, que es la seguridad psicológica, ¿verdad? Así es. Así es, mira, a diferencia del podcast anterior, que nos focalizamos bastante en el nivel de la persona, es decir, qué es lo que pasa con la persona, su emocionalidad, el trabajo, su motivación, su conducta, su forma de pensar, hoy día lo que nos convoca es entender qué pasa a nivel grupal o a nivel de equipos, porque lo que se produce a nivel grupal es sustantivamente distinto de lo que pasa a nivel individual, porque las personas tienen tareas individuales con las que lidian día a día, por supuesto. De hecho, hay personas que no trabajan en equipo, pero sí hay muchas personas que tienen que, aparte de sus tareas individuales, desenvolverse en situaciones de equipo, porque hay cierto tipo de tareas, actividades o resultados que conseguir que no pueden ser resueltos por personas de forma individual, sino que necesitan del trabajo colaborativo, y ahí es donde surge esta necesidad de hablar a nivel más colectivo. Buenísimo. Y partamos así como del 0,0000.0. Primero es, ¿qué caracteriza a un equipo? Y ahí sí esto es verdad, como que mucho se habla, ¿no? Que es un grupo, que es un equipo, como que si eso tiene un, un asidero o es solo una moda, Simplemente es una cosa semántica, dices tú. es una cosa semántica. Y lo No otro es lo eso que es. tú comentaste, como si en verdad todos y todas necesitan, o sea, todos los trabajos necesitan efectivamente generarse en un ambiente de equipos de trabajo. Partamos por ahí, ¿te parece? Para precalentar Sí, mira, motores. hay que hacer la distinción porque a veces no es tan clara, pero cuando nosotros hablamos de grupo, estamos hablando de un conjunto de personas que se reúnen bajo una misma denominación para realizar un cierto tipo de actividad en conjunto o que Uh -huh. tiene un cierto propósito en común. Sin embargo,
si bien los grupos las personas que están ahí pueden compartir recursos, pueden tener como cierto tipo de herramientas para poder hacer su trabajo, cierto tipo de coordinación, no son necesariamente un equipo, porque el equipo tiene una característica que es esencial que hace la diferencia, que es el nivel de interdependencia. ¿Qué Ujú. significa eso? De que en un grupo tú puedes tener una denominación grupal, es decir, por ejemplo, incluso tú puedes decir el equipo de finanzas, por ejemplo, en una organización, y tiene 5 integrantes, pero perfectamente las personas pueden estar haciendo tareas individuales sin ninguna necesidad de interacción entre ellos. Ok. Entonces están bajo una denominación grupal. ¿Por qué? Porque el tipo de tarea que tienen que hacer se resuelve de las personas trabajando de forma principalmente individual, con un grado mínimo de interacción y colaboración entre ellos. Entonces específicamente las tareas están focalizadas y los objetivos son eh, individuales y son sumativos. ¿Qué significa eso? De que si cada persona hace su tarea en particular dentro de ese grupo y después todo eso se suma y ocurre un resultado grupal. Ok. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de equipo, lo que ocurre es que hay un elemento clave que es esta interacción intensiva. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de interdependencias, lo que implica es que mi trabajo depende del tuyo, así como el tuyo depende del mío. Entonces, yo no puedo realizar mi trabajo ni tener los resultados que necesito si tú no realizas el tuyo, ¿cierto? Y si tú, en el fondo, no me entras el input o la colaboración que yo necesito para hacer mi tarea. Y al mismo tiempo pasa lo mismo de forma contraria. Tú también dependes del mío. Entonces, hay Ujú. distintos niveles de interdependencia. Pues hay interdependencias más básicas que son secuenciales. Paola, ¿cierto? Hace su trabajo, se lo entrega a Héctor. Héctor hace su trabajo y se lo entrega a René. René hace su trabajo y se lo entrega a Maximiliano y termina saliendo el resultado. Pero también hay un nivel de interdependencia que es bidireccional. Paola le entrega el trabajo a Héctor, Héctor se lo devuelve a Paola, Paola se lo entrega a Maximiliano, Maximiliano se lo devuelve a Paola. Entonces ahí tenemos ya un segundo nivel de interdependencia. Pero Ok. tenemos la interdependencia ya intensiva, que es muy alta, es cuando todas las personas tienen flujos de interacciones. Entonces, imagínate que tú tienes un equipo de 4 personas y se producen todas las combinaciones posibles Ujú. de colaboración. Para ejemplificar un poco esto, uno siempre recurre a los equipos deportivos. Si de hecho no se llaman grupos de fútbol, se llaman equipos de fútbol. Entonces, ¿por qué se llama un equipo de fútbol? Porque cada uno de los 11 jugadores que integran este equipo tienen roles que son particulares, tienen funciones individuales que son detalladas. Sin embargo, para poder cumplir con el objetivo, el propósito de un campeonato deportivo de fútbol, que es ganar un campeonato, y para eso hay que ir cumpliendo con objetivos parciales, que es ganando partidos, las personas tienen que colaborar, estos jugadores no basta con que hagan su trabajo individual, sino que se Ujú. tienen que coordinar mutuamente y son dependientes mutuamente de ellos. Entonces, el medio campo en el fondo construye el ataque de la delantera, ¿cierto? Lo que tenemos es que también el medio campo asiste en la defensa tiene su propia función. Entonces, tú te das cuenta de que ese es un súper buen ejemplo en donde todas las personas tienen dependencias mutuas. Obviamente nosotros cuando decimos todas las combinaciones posibles lo llevamos como un extremo, Claro. pero hay sistemas de trabajo en donde hay muy altos niveles de interdependencia. Otro ejemplo, solo para terminar con la idea, es que es con los equipos de acción que le llaman, ¿no? Que son todo esto, por ejemplo, los equipos de emergencia. Cuando tú Ujú. ves los equipos médicos que salen a atender una emergencia o dentro de una misma urgencia en un sistema hospitalario, en una clínica, o los bomberos, por ejemplo, que tienen equipos que cada una de las personas tienen funciones en específico, pero para resolver el objetivo que tienen, por ejemplo, un equipo médico que es salvar la vida de un paciente, cada uno de ellos tiene función y tienen que interactuar cerradamente entre ellos, y lo mismo que es como resolver una emergencia, en el caso bombero u otros equipos de acción. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa es la metáfora del equipo. Entonces, la distinción entre grupo y equipo no es tan semántica. Ahora,
¿Qué determina si efectivamente es la naturaleza del trabajo, es la dificultad de la tarea, es si hay ganas y motivación o no? ¿Qué es lo que determina un poco cuáles son los factores que efectivamente estas interconexiones e interdependencias sean más altas y por ende necesitamos armar un equipo y seguramente trabajar para construir eso? Y en otras que efectivamente esa interdependencia es menor o es muy sutil y por lo tanto no requiero. Da lo mismo, o sea, en una empresa que hacen lo mismo, pongamos dos equipos de finanzas, tomando el ejemplo que ponías tú, puede ser que efectivamente en una organización queramos que este equipo, o sea, que efectivamente este grupo de personas trabaje como un equipo y en otra no. ¿No? Claro, Hagamos doble clic. o sea, no todas las tareas necesitan de trabajo en equipo y por tanto no todas las organizaciones o no todas las áreas de una organización están convocadas a estar estructuradas en equipos. Ujú, Cuando tú tienes tareas que se pueden resolver de forma individual, por lo tanto no justifican más realidades de equipo. Un súper buen ejemplo es la industria, por ejemplo, de los productos financieros. Si bien la gente dice yo pertenezco al equipo comercial de esta compañía de seguros, por ejemplo, lo que tú ves en la práctica es que en realidad cada una de esas personas actúa de forma bastante individual, tiene su propia cartera de clientes, hace sus propias ventas individuales y tiene niveles mínimos de coordinación y comunicación con los otros porque en realidad los incentivos no están puestos a nivel grupal, no hay un ejercicio en donde tengan que colaborar para venderle a un cliente, sino que en el ujú, fondo depende de la acción individual que hace cada uno de ellos. ok. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que el tipo de objetivo que tú quieres cumplir y la tarea es súper determinante. Pero, por ejemplo, hay otras situaciones en donde el tipo de la tarea sí demanda un trabajo colectivo. O sea, al final del día, el punto, respondiendo a tu pregunta original, es de qué depende de si trabajamos en equipo o no, principalmente del tipo de tarea que tenemos que resolver. Ok. Entonces, hay tareas que son eh, de una complejidad que pueden ser resueltas por las personas de forma individual, pero hay tareas de alta complejidad que necesitan del trabajo colaborativo y que parte de lo más básico. Por ejemplo, es que hay un volumen, una exigencia que no se puede resolver por una persona de forma individual. Entonces Ujú, tú tienes como una demanda, por ejemplo, tú eres un equipo proyecto, un equipo consultoría, y tienes que responder a distintas demandas de tu cliente y por lo tanto necesitas personas especializadas que uno vea la parte administrativa, la otra vea la parte operacional, la otra vea toda la parte de coordinación. Entonces tú necesitas roles diferenciados y que estas personas se coordinen para responder a esa demanda. Sin embargo, lo que hace que el equipo sea aún más necesario, la estructura de equipo, es cuando las tareas son altamente complejas en términos de mm, incertidumbre, por ejemplo. claro. O cuando tú estás enfrentando tareas que no son estructuradas. ¿Y qué significa esto? La alta complejidad está descrita como este fenómeno en donde no es claro, por ejemplo, cuál es el problema a abordar. Mm, O sea, no hay, o sea, hay luces de que hay un problema, pero no está bien definido ni estructurado todavía. O si ese problema es ambiguo, en el fondo claro. todavía no se conoce exactamente la forma de resolverlo, porque no hay experiencias previas o te estás enfrentando a situaciones como esa. O, ¿cierto? Hay situaciones en las cuales los sistemas de trabajo enfrentan mucho conocimiento experto. Mm, ¿Y qué significa eso? De que lo que sabe una sola persona es insuficiente para poder resolver el problema en su complejidad, entonces tú necesitas como la contribución que múltiples personas tienen desde distintos puntos de vista. ok. Entonces, en el fondo, los equipos de alto desempeño, por definición, son aquellos que están orientados a innovar. Mm. Y si nosotros definimos, hay múltiples definiciones de equipos de alto desempeño. Una que me acomoda a mí por mi propio sesgo y mi interés en investigación, son aquellos que están llamados a innovar porque la innovación es una respuesta ante la incertidumbre, la ambigüedad, el cambio, la mejora continua, que implica mucha diversidad, conocimiento experto, diferenciado, que tiene que estar trabajando al servicio, ¿cierto?, de entregar una solución que en un momento inicial del tiempo no es del todo conocida. Entonces ahí es donde tú te das cuenta es el tipo de problema, tarea, el que determina si trabajar en equipo o no.
yo suelo decir a los estudiantes con quienes trabajo es, pregúntense si realmente quieren gastar plata, porque armar equipo, estructurar equipo, entrenar equipo, formar equipo es extremadamente caro, es un ejercicio que para la organización cuesta mucha plata. Y la pregunta es, ¿realmente necesitan estructuración en equipo o lo están haciendo porque es como bien visto o es como Mm. entretenido decir que mi organización trabaja en equipo? También suelo decir como, mira, si tú trabajas en un grupo en tu organización y se hacen llamar equipo, no pasa nada, si está bien, digamos, o Exacto. sea, ya está bien, pero técnicamente tengamos la consideración Mm. de cuál es la distinción entre distintos sistemas de trabajo. Ya, buenísimo. O sea, si estoy entendiendo bien. Si yo No estoy tuviera haciendo una recursos, clase, no estoy haciendo una clase. gracias por la clase, profesora. Si estamos hablando de si los recursos son limitados y las necesidades múltiples, como en casi todas las organizaciones, yo como tomador de decisiones de una organización quizás debería hacerme la pregunta es, ¿dónde tengo que poner mis fichas? Donde realmente el trabajo, la naturaleza, la complejidad, la incertidumbre requieren de un equipo de alto desempeño y hacer una inversión particular en ese tipo de grupos de personas o equipos, justamente para que rindan y tengan estos resultados extraordinarios que esperamos. ¿Estoy entendiendo bien con eso? Haría un matiz, yo más bien Dale. diría, yo pondría los esfuerzos para formar equipos de trabajo en aquellos ámbitos organizacionales en donde el tipo de problema a resolver son de alta complejidad, de alta incertidumbre, de alta ambigüedad, perdón, y agregaría el elemento en donde la mejora continua y el cambio es un elemento importante. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, dentro de la organización, por ejemplo, hay equipos que por definición, o sistemas de trabajo que por definición son equipos, que son la alta dirección. Por Uh ejemplo, -huh. el C-Suite, por definición, es un equipo de alto desempeño, o sea, hay una tremenda complejidad, pero si tú empiezas a hacer el análisis para abajo, la pregunta es como, ¿esta área funcional requiere de trabajo en equipo o realmente hay que hacer un diseño en donde trabaje más bien como una fuerza de trabajo o que trabaje más bien como una unidad de trabajo en donde tengo que reforzar los aspectos del trabajo más individual y las coordinaciones necesarias o en Exacto. realidad tengo que crear como una realidad de colaboración cerrada, estrecha, intensa, con mucha interdependencia? La pregunta es el tipo de tarea que tenemos que realizar o el problema que tenemos que Buenísimo. resolver. Ya, despejado entonces el punto. Y partió como una pregunta inocente. Eh, vamos entonces a equipos alto desempeño. Hagamos un poquito de doble clic. ¿Cuáles son los factores y sobre todo como, cuál es el rol que juega la seguridad psicológica en este tipo de equipos? Llegamos rápido a la seguridad psicológica. Tú sabes que siempre llego Sí, rápido a sí. eso. Un poquito, No, un po- lo podemos explayar en los equipos y lo que por requieren, por supuesto. supuesto. Mira, si definimos, y puede ser una definición un poco arbitraria, pero de que los equipos de alto desempeño están orientados no es tan arbitrario, la verdad, es que los equipos de alto desempeño están orientados a gestionar el cambio, en el fondo. O sea, no es hacer más de lo mismo. O sea, hay equipos que están llamados a hacer más de lo mismo y que necesitan coordinación, etcétera. Sí, que son muchos equipos de operaciones que tienen que y hacer más de lo mismo no es peyorativo, ¿ah? Sino que en el fondo hacer más de lo mismo significa de que hay ciertos estándares, criterios conocidos que son factores críticos de éxito y que se tienen que implementar, de Ujú. lo contrario los procesos no ocurren, pero eso no significa que no pueda existir mejora ni una constante revisión de cómo podemos mejorar esos procesos. Mm, Eso es como la base. Pero hay otro tipo de estos equipos que están enfrentados siempre a este ambiente más de incertidumbre, este ambiente más de ciertos problemas ambiguos o complejos, en donde el llamado permanente es estar pensando en cómo podemos hacer las cosas distintas, no hoy día, sino que cómo la podemos hacer distinta mañana. Y ese mañana exacto. puede ser corto, mediano o largo plazo, ¿cierto? Entonces, porque siempre las decisiones las estamos tomando para el futuro. Entonces, en ese contexto es donde aparece la idea de la innovación como un criterio importante para un equipo de alto desempeño, porque el cambio en sí mismo no es necesariamente innovador. O sea, tú puedes tener un cambio organizacional
a partir de traer prácticas que están bien conocidas en otras áreas funcionales o incluso en el ambiente externo desde la organización, en otras organizaciones, son prácticas bien conocidas, pero que no se habían implementado hasta la fecha en esta organización o en este Ok. equipo. Entonces, eso genera un cambio. Sin embargo, cuando hablamos de innovación es que el cambio está hecho en ideas que son nuevas, novedosas, originales, que no se habían visto en el entorno organizacional o que incluso pueden llegar a ser ideas tan innovadoras que son ideas nuevas en torno a una industria, por ejemplo. Hay que distinguir que la innovación es con letra chica y letra grande. O sea, hay una innovación que en el día a día incremental, que vamos mejorando los procesos, pero también tenemos estas innovaciones más radicales que realmente cambian el juego. Entonces, en ese sentido, nosotros, si usamos como gran paraguas el cambio, le podemos agregar el apellido innovación para que se transforme en alto desempeño el equipo que estamos trabajando. Entonces, la pregunta es, ok, hay interdependencia, pero la interdependencia es la forma y no el contenido. O Ujú. sea, en el fondo es como, no, dependemos mutuamente, yo necesito saber qué es lo que tú estás haciendo y tú necesitas saber lo que yo estoy haciendo, necesitamos que yo colabore contigo y en el fondo te entregue algunos resultados para que tú puedas hacer tu trabajo y yo lo mismo y así con todas las multiplicaciones posibles, pero eso es la forma, no estamos hablando del contenido. Para que haya cambio, creatividad e innovación tiene que haber un contenido y ese contenido es el conocimiento. O Ujú. sea, el saber que tú tienes respecto de cómo se resuelve un problema o de cómo se realiza una tarea. Entonces, para que realmente el equipo tenga valor, ese conocimiento tiene que ser de entrada diverso. Es decir, para que ocurra innovación o cambio, coloquémoslo en términos de innovación, que su elemento más esencial es la creatividad, es en qué medida un conocimiento diverso disponible se combina de forma no convencional o distinta a lo conocido para entregar una solución distinta a lo que ya conocíamos. Por lo tanto, entramos directamente en el concepto de diversidad. Si un equipo, todas las personas tienen la misma especialización, las mismas experiencias laborales, los mismos conocimientos, ¿cierto? Las mismas trayectorias, muy difícilmente van a poder innovar porque todos miran los problemas de la misma manera. Por lo Exacto. tanto, para que un equipo de alto desempeño sea propiamente tal, tiene que estar compuestas por personas que tengan visiones al menos parcialmente distintas. Ujú. Entonces, para un mismo problema. Y esas diferencias están dadas ya sea porque dentro de, por ejemplo, en el equipo de finanzas, tú puedes tener personas todos sepan de finanzas, pero hay personas que han trabajado en distintas industrias, tienen distintas biografías, ¿cierto? Tienen distintas experiencias laborales o incluso en equipos más multidisciplinarios, donde tú dices, mira, en este equipo de proyecto vamos a tener estos ingenieros civiles, vamos a tener estos comerciales, vamos a tener estos otros especialistas en informática, y en el fondo que cada uno pueda aportar con conocimientos distintos para resolver el problema que te estás convocando. Obviamente, las disciplinas que tú estás convocando son atingentes al problema que estás resolviendo. Hay que asumir eso. Entonces, ese es el supuesto. No hay equipo de alto desempeño sin diversidad o con un nivel sustantivo de diversidad. Ahora, si somos todos extremadamente distintos y no tenemos ciertos puntos en común y de acuerdo, va a ser muy difícil que Ujú. realmente podamos trabajar. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, porque lo inmediato en el romanticismo de la diversidad es que hoy la diversidad es fantástica, nos va a traer puros buenos resultados. Eso siempre y cuando existan las condiciones apropiadas de trabajo, Total. porque de lo contrario, la diversidad está, pero a la vuelta de la esquina está el conflicto. Ujú. Entonces, el tema está, ¿cómo hacemos para que la diversidad se transforme en construcción, innovación, cambio, etcétera, y no en destrucción? Que en el Total. fondo podría ser que el equipo entre en una situación de conflicto porque somos todos muy diferentes y termina explotando internamente el equipo. Ujú. Entonces ahí aparecen necesidades, o sea, ya hablamos de la forma de la interdependencia, hablamos de que necesitamos contenido y ahora en el fondo, ¿cuáles son los facilitadores para que ocurra esto? Y ahí es donde aparece tu querido concepto de seguridad psicológica, ¿no? Eh,
antes de hablar de ello, hay que hacerse cargo de algunos clásicos, ¿no? Porque de seguridad psicológica estamos hablando los últimos 25 años nomás. O sea, no. Exacto. En la práctica estamos hablando hace como 5 años en el mundo de las Sí. organizaciones, pero en realidad el concepto se acuñó en la primera publicación importante al respecto desde el año 99. Entonces, coloquémoslo en la última década. Sin embargo, antes de hablar de la seguridad psicológica, hablamos de otros conceptos que no los podemos abandonar y que son importantes. O sea, nosotros comenzamos partiendo, por ejemplo, por el rol de la cohesión. O sea que, dado que tienes equipos conformados por personas que son distintas entre sí, tú tienes que lograr de alguna manera que, logrando mantener las diferencias, haya un cierto grado de cohesión para que estas personas puedan seguir trabajando juntas. Esto es como la lógica de los átomos y las moléculas. En el fondo, para armar una molécula, tú necesitas que los átomos, que son diferentes entre sí, igual tengan un cierto aglutinador, Mm, lo que los haga mantener juntos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué quiero cohesión? Porque si tengo cohesión, yo puedo hacer que las personas trabajen en función de un objetivo común y trasciendan los objetivos individuales, que eso es un componente también de la condición de trabajo en equipo, trabajar para un objetivo en común. Y lo segundo es que la cohesión hace que la gente se pueda mantener en el tiempo junta, porque si tú mm, tienes un equipo no cohesionado, mucha la gente va a estar entrando, saliendo, porque no te gusta trabajar ahí, porque no hay como propósito en común, ¿cierto? Las personas se van a frustrar, etcétera. Entonces, la cohesión cumple un rol súper importante. Entonces, tú dices, ¿para qué necesitamos la seguridad psicológica si la cohesión ya resuelve ese problema? Bueno, no existen las fórmulas mágicas y eso aplica a la seguridad psicológica también, en el sentido de que la cohesión tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Cuando estamos muy cohesionados, lo que pasa es que también empezamos a tener ciertas disposiciones a no querer tener disenso entre nosotros para mantener la exacto. cohesión. Entonces, como estamos bien unidos, no queremos romper la unión, entonces la gente se empieza como a silenciar, Mm, cuando tiene desacuerdos, se empieza como a autocensurar, eh, se empieza como, aun cuando tú tengas una posición alternativa minoritaria, empiezas como a pensar en torno a como piensa la mayoría, la mm, gente no se da cuenta, las personas no nos damos cuenta y entramos en un proceso de pensamiento grupal, un proceso clásico en la psicología, que es cuando empezamos a, sin darnos cuenta, empezar a pensar como piensa la mayoría, aun cuando en nuestro escrutinio interno tenemos posiciones distintas, ¿cierto? Entonces, y eso es pura pérdida, porque en el fondo, cuando empezáis como a homologar, se pierde toda la riqueza de la diversidad, toda esa exacto. diversidad que hay ahí. Entonces, se ha observado, pucha, ¿qué es lo que hago? Porque en el fondo necesito la cohesión, pero si es mucha, me trae problemas. Mm, ¿Cómo lo hago? Digamos, o sea, en el fondo no puedo renunciar a la cohesión, pero la cohesión me puede introducir problemas que no quiero. Por un tiempo se pensó que la relación era curvilínea, que hasta un cierto punto la cohesión tenía un valor, pero después cuando era muy alta, en el fondo generaba estos problemas de censura. Y ahí aparece la seguridad psicológica como elemento. La seguridad psicológica como concepto aparece como en el año 70 en un libro de mm, comportamiento organizacional clásico que está medio perdido en el tiempo, pero aparece como por primera vez mencionado así. El crédito se lo lleva a Edmondson en el 99, pero el concepto ya venía dando vuelta cuando se estaba trabajando en temas de equipo. Y después, en el año 90, hubo un paper importante de un investigador de apellido Kahn que mm, introdujo la idea de esto de la seguridad psicológica es aquel facilitador que se pueda expresar o que permita que se exprese tu verdadero yo, en el mm, fondo. Él coloca eso sobre la mesa, pero no hablando a nivel de equipo, sino que hablando más bien a nivel individual. ¿Cierto? Así como un contexto que facilita la expresión auténtica de ti mismo en el trabajo. Entonces la Amy Edmondson en el 90 publica sus investigaciones que empezó a realizar desde sus estudios de doctorado en Harvard. Hace poco descubrí que esta es la nota rosa para la gente que se dedica a la academia, que ella fue alumna de doctorado de Richard Hackman. Y yo decía, ay, pero ¿quién es Richard Hackman? Muy importante. Debe ser el investigador o el académico más importante de la historia en el trabajo de equipo.
O sea, es trabajar como con la persona más influyente en la historia del trabajo en equipo. Ah, Ella estudió mira. su doctorado. Nunca le he sacado tanto brillo, pero lo descubrí en su último libro que lo menciona como al paso. Ok. Entonces, ella se empezó a dar cuenta de que había algo más que la confianza y la cohesión, po. Ujú. O sea que parecía ser que las personas, bajo ciertas condiciones, aun cuando había cohesión, confianza, eventualmente las personas podían estar dispuestas a censurarse o no, o a hablar, o a proponer las cosas que ellos veían, ya sea tanto errores, problemas, oportunidades nuevas, y a eso le llamó seguridad psicológica, que básicamente es en qué medida yo creo, y eso es una distinción importante que me gustaría hacer, no es siento, sino que es creo que este es un lugar, este equipo, un lugar en donde puedo yo ser yo mismo sin tener temor a repercusiones negativas. ¿Y qué significa ser yo mismo? Pensar como pienso, opinar como opino, sugerir lo que creo que hay que sugerir, ¿cierto? Eso es como lo básico de la seguridad psicológica. Expresarse a uno mismo, ser uno mismo con todas sus capacidades. Entonces, si existe un ambiente de seguridad psicológica, habiendo una alta cohesión, pero si además le agregamos seguridad psicológica, hay más posibilidades de que las personas digan, aun cuando esta idea es distinta a lo convencional, incluso puede ser un poco controvertida, aquí lo voy a decir y no se va a echar a perder la cohesión, porque hay un espacio para conversar. ¿Aprendí bien, profe, o no? El concepto. Está muy bien, muy bien. Entonces, yo decía esto de el creo o el siento. Ujú. La palabra seguridad psicológica alude a la seguridad a una cosa emocional. Sí, Uno porque uno se siente seguro. ¿Sí? Uno no se piensa seguro, uno se siente seguro, uno se siente en peligro. Sin embargo, aquí hay algunas distinciones, a lo mejor en la práctica puede que sean vistas como irrelevantes, pero para efectos de intervención no lo son. Porque como entendía como un elemento, un proceso del trabajo en equipo, la seguridad psicológica en estricto rigor es una serie de normas, ujú, porque las personas tienden a definir la seguridad psicológica o como un sentimiento o como una especie de clima. Es decir, como yo percibo que en mi ambiente es seguro psicológicamente hablando, entonces me puedo tirar a la piscina. O yo me siento, o yo siento que en este ambiente puedo asumir riesgo y en el fondo puedo ser yo mismo. Sin embargo, desde la posición más técnica de trabajo en equipo, esta seguridad es un conjunto de normas. Los ujú. equipos para poder funcionar tienen normas, tienen códigos, normas que van desde cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que coordinarnos, cuáles son los patrones de conducta que son aceptables y no son aceptables. Exacto. Y en ese sentido, la seguridad psicológica puede ser descrita como un conjunto de normas, es decir, aquí hay un lugar en donde las personas deben expresarse abierta y libremente para contribuir al funcionamiento del equipo. Y eso se basa en un código de conducta que es el respeto mutuo, en los cuales las personas, cuando se expresen en sí mismas, no van a ser objeto, ¿cierto?, de comentarios que vayan en contra arbitrariamente de lo que se está planteando, o donde se falte el respeto o se descalifique. En el lenguaje cotidiano estamos llenos de expresiones cotidianas cuando se chaquetea a la gente por Ujú. expresarse de una manera u otra. Entonces, y si yo defino la seguridad psicológica como una norma, hay algo como súper objetivo que se puede trabajar. En el fondo es como tú intervienes los equipos y los líderes. Y dices como, mira, aquí hay un conjunto de normas y la escala de Edmondson, a mí me gusta trabajarla, estos 7 indicadores que tiene este instrumento para medir seguridad psicológica, que me gusta verlos como normas, es decir, como que se conversen temas abiertamente, incluso los complicados, Ujú. que se reconozca la contribución que las personas hacen sin importar quién sea, ¿cierto? Que además se le dé reconocimiento a las personas que están planteando formas distintas de hacer el trabajo, aun cuando no puedan ser implementadas inmediatamente. Entonces, son como son conjuntos de reglas.
Claro, lo que pasa es que en el día a día uno dice, sí, pero yo me siento psicológicamente seguro. Sí, esa es una consecuencia de las normas y es perfectamente tal. Y si lo apegamos al concepto de clima, también eventualmente podría ser visto como una percepción del entorno, pero es más ambiguo. Si tú dices, esto es un clima, ya, pero ¿cómo se interviene ese clima? Claro. ¿Cierto? Y en el fondo y uno lo puede intervenir desde el punto de vista más de las normas. ¿Mm? Ahora también ahí me pasa cuando trabajo con equipos que se da por hecho que un equipo, por el hecho de ser un equipo, ya como que conoce esas normas, como que si implícitamente es como que ya usted en el equipo, ¡pim! Listo, y como que cada uno sabe, y yo sé cómo a Héctor le gusta comunicarse y le gusta dar feedback de cierta manera. Entonces a mí me gusta mucho trabajar justamente en la construcción o en el diseño de esas normas. Y que son muy de la idiosincrasia de ese equipo en particular, porque podemos haber dos equipos que hagan relativamente lo mismo, pero dado que son características individuales también que están compartidas, las necesidades y esas reglas o esos acuerdos, a mí me gusta llamarle acuerdo más que la regla, porque se ve como muy Sí, cuadrado. sí, entiendo. Esos acuerdos también creo que hay que hacer un trabajo en el diseño, que muchas veces como que creemos que solamente porque nos dejaron en esta categoría de equipo, ya como por naturaleza espontánea, vamos a comenzar y a entender y estos acuerdos implícitos van a ser como un mar de miel, digamos, navegando de una manera fluida. Claro, bueno, ahí hay que distinguir en los estadios de desarrollo de los equipos, porque vamos a Total, encontrar sí. equipos en donde tú en un tiempo cero vas a reunir gente que nunca ha trabajado en conjunto Ujú. y armaste un equipo y eso empieza a, a funcionar y tiene un cierto tipo de intervención que ya podemos mencionar. Pero hay un segundo tipo de equipo que ya está conformado, que viene trabajando desde hace algún tiempo, ¿cierto? Y que tiene ya ciertas prácticas de trabajo, en donde hay personas que eventualmente con cierto tiempo entran, es súper natural que hay gente que renuncia a sus Exacto. organizaciones o se cambia de área, y llegan nuevas personas, pero el equipo ya tiene una historia, Ujú, ya existe. Y eso exige otro tipo de intervención. ujú. Cuando uno vayamos como al caso como más teórico, si lo quieres llamar así, como que junto gente que nunca han trabajado antes en su vida o han tenido una historia muy de interacción muy limitada. Ahí lo que tú haces es realizar un proceso. No, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Les encanta este concepto de team building, que básicamente te llevan a un lugar muy nice, te hacen como Ojalá me actividades, haga un rafting, ojalá me haga claro, una y actividades caminata. así como actividades recreativas, y resulta que te hacen algún tipo de presentación respecto a cuáles son los objetivos del equipo y el propósito y todo, y generalmente termina en una actividad festiva en donde todo el mundo comparte, etcétera. Para no entrar tanto en detalle, todo el mundo sabe de qué se trata. ¿Eso tiene un valor? Para efectos de la efectividad del trabajo en equipo, las investigaciones indican que la transferencia de lo que pasa ahí al lugar de trabajo es prácticamente cero, es mínima, digamos. O sea, porque Ujú. lo que se hace en esas actividades no tiene nada que ver con el trabajo que los equipos realizan en el día a día. Esa es una Exacto, cosa. exacto. Llegas Y, el lunes y todo es terrible y de si nuevo. tiene algún beneficio, aquello, si es que tiene algún beneficio, es que hace que las personas que no se conocían muy bien y que no habían trabajado antes tengan un cierto grado de acercamiento. Ajá, Entonces se descongela la relación y bajan un poco la las guardia de defensas. las personas ante una eventual desconfianza, entonces ayuda a acercarse a la persona. Esto es lo mismo que hay que uno lo ve hasta en la prensa mal abordado, porque es cuando la gente dice, no, es que el clima está bueno porque celebramos los cumpleaños. O porque cuando están estos campeonatos deportivos, el fútbol, no, Las Olimpiadas. es que nos dejaron ver el fútbol y no sé qué. Entonces Ah, lo ok. asocian como que el clima es un ambiente de buena onda, camaradería con la gente. Y la verdad es que no. Desde el punto de vista de la gestión, si uno quiere aumentar la efectividad, el desempeño de los equipos, uno tiene que trabajar, o de las personas, uno tiene que trabajar con aquellas cosas que son técnicamente relevantes. Ujú, Por eso un concepto que se conoce muy poco, pero en Chile, pero que es esencial en la formación de los equipos, es el team training, que ujú. es el entrenamiento de equipos.
Y el Exacto. entrenamiento de equipos, ¿qué significa? Que tú empiezas a trabajar con el equipo, empiezas a definir cuáles son sus objetivos, defines las interdependencias, defines los roles, defines los patrones de comunicación y coordinación, empiezas a construir los modelos mentales compartidos, empiezas a trabajar técnicamente con las dudas que hay en torno a las tareas, en dónde están las trabas de comunicación, y eso no se resuelve en una tarde de trabajo en alguna hacienda entretenida, ¿cierto? Sino que es un proceso de acompañamiento que tú vas haciendo con el equipo a lo largo del tiempo. Entonces, la seguridad psicológica puede ser parte del entrenamiento de equipos para ir estableciendo esos patrones de conducta, el que está a cargo del entrenamiento, observar si los patrones de seguridad psicológica se dan o no se dan, y si se dan, reforzarlos, y si no se dan, ¿cierto? Como intervenir y hacer las correcciones que sean necesarias. Entonces, y eso hacerlo in situ, o sea, en el fondo, en torno a las tareas que los equipos tienen que realizar, no con ejercicios teóricos, no con ejercicios de casos de empresa que ¿Qué no tienen pasaría que ver si? nada que ver con lo que hacen los equipos. En el fondo, Sí. para que haya transferencia, tiene que estar directamente relacionado con lo que ese equipo de trabajo tiene que hacer. Ujú. Esto me vuelve al punto original que yo te dije. Empresa, hola, hello. ¿Estás dispuesta a gastar toda la plata que significa hacer un equipo de verdad? ¿O simplemente quieres como a tus grupos de trabajo llamarle equipos porque es fancy? Mm, Una pregunta sí. relevante. ¿Mm? Ahora que también, como tú dijiste antes, no, que si somos un grupo y que tenemos cierto nivel de coordinación requerida, tampoco está mal, digamos, que alguien trabaje en eso y en el desarrollo de ese No, equipo y qué sé yo. El punto es cómo nos centramos. Me quedé mucho pegado en el C-Level. O sea, yo he visto muy pocos equipos de directivos, ejecutivos, llaman el nombre que quieras llamarle, que de verdad tengan en la agenda un trabajo de colaboración mutua, de interdependencia, de coordinación, de todo lo que hemos venido hablando, y que también muchas veces hacen el modelo, o sea, son el modelo así. Entonces, me acuerdo que estando en organizaciones me dice, bueno, pero si ni ellos trabajan de una manera como se quisiera en torno a esta coordinación, interdependencia, confianza, que me pida a mí, po. Como, yo no sé cuánto realmente los equipos de nivel medio para abajo realmente saben lo que hacen los equipos arriba. O sea, mm, ahí también como para servir de modelo de rol. Sí, lo que yo pienso es que las personas que tienen nivel ejecutivo, si bien a lo mejor no han tenido un entrenamiento formal en temas de trabajo en equipo, pero por la naturaleza de la tarea y la complejidad, van desarrollando estas capacidades también. Lo cual no significa que muchos ejecutivos y ejecutivas pasan por programas de formación ejecutiva, llámese a través de un programa MBA, ya sea ujú, un programa de formación de liderazgo en donde si estos temas están abordados, ayudan, o sea, y contribuyen. Entonces, en ese sentido, vuelvo al tema, esto no es meter a la gente en una charla de 4 horas o en un taller informativo de 8 horas, esto es un mm, proceso de acompañamiento, porque el entrenamiento de total. cualquier capacidad, habilidad humana exige un proceso longitudinal de observación, de aprendizaje, de reforzamiento, de corrección, de retroalimentación, y eso es un elemento que toma tiempo, ¿no? Mm. Pensemos hoy día en el nivel como de a lo mejor de impacto. Tú recién dijiste, la seguridad psicológica es algo que, o sea, los últimos 5 años se está viendo, con la pandemia tuvo como un boom importante. Hoy día, como, ¿cuál es en lo concreto, cuál es el impacto que puede tener y también cuál es la perspectiva hacia el futuro que crees que podría tomar? Como concepto, yo pienso que la seguridad psicológica debe ser uno de los procesos de equipo, de trabajo en equipo, más potentes que se han desarrollado en la literatura en los últimos 20 o 30 años. O Ujú. sea, no veo, yo siendo un estudioso del tema, no veo que exista algún parangón respecto de un fenómeno que tenga una predicción tan fuerte de los resultados de los equipos. O sea, cuando tú ves los estudios que ya, los metaanálisis son estudios que empiezan a Mm, recopilar la información de muchos estudios que se han hecho, muestran que la correlación de la seguridad psicológica
parte del punto 30 o el punto 40 hacia arriba, lo cual estamos hablando que desde un 15 o un 20% hacia arriba el efecto que tiene ciertos resultados y teniendo sus mayores efectos los de mayor complejidad, ya sea como orientación al cambio, ya sea aprendizaje, ya sea creatividad, ya sea innovación, las correlaciones pueden llegar a punto 50. Interesantemente, la correlación llega a casi punto 70 con satisfacción laboral. ¿Qué significa eso? De que las personas que trabajan en ambientes de seguridad psicológica también son personas que reportan tener altos niveles de satisfacción con su trabajo, o sea, tener una experiencia que es constructiva y positiva. Entonces, también es una fuente de bienestar. Y en ese sentido, el constructo de alguna manera estuvo durmiendo, yo diría como por unos 15 años, hasta que se volvió bien famoso en el proyecto Aristóteles de Google, que lo llevó a la práctica en esta organización que es un benchmark para muchas otras empresas, donde dice, mira, dentro de toda la gama que estudiamos, la psicología psicológica está dentro de las 5 más importantes, de las más influyentes, entonces, y eso aprendió la alerta, coincidió, o no sé si fue tan coincidencia, que Amy Edmondson empezó un trabajo activo de difusión científica desde el constructo, escribió su primer libro al respecto, hace como unos 5 años atrás, hoy día está en plena campaña de promoción de su segundo libro en la misma línea, entonces el concepto ya llegó, entonces, y su capacidad de predicción está demostrada. ¿Qué se viene al futuro en el fondo? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver cuáles son las limitaciones de la seguridad psicológica también, o sea, porque, no, yo insisto, no existen las recetas únicas. Qué ganas de que fuera así. Ojalá, pues si tuviéramos posibilidad, tendríamos ¡Tirín! el tema resuelto y además sería súper fome si tuviéramos... Sí, es No. verdad, eso sí, te la doy, te la doy. Pero sabes que una pregunta, y yo sé que esta conversación la hemos tenido antes, podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo me voy a restringir a las evidencias. Todas las Eh, evidencias científicas y yo a la práctica, como siempre. lo que pasa es que la seguridad psicológica es un muy buen predictor, como hablábamos, del cambio, la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Porque hace posible que la diversidad se fertilice. Entonces, lo que hace es que todo este conocimiento diverso se cross-fertilice, se fertilice cruzadamente, aumenta la posibilidad de ideas distintas a lo convencional, se experimenta con soluciones, se hacen cambios, mucho, mucho beneficio en eso. Sin embargo, nosotros podríamos decir que no todos los equipos están llamados a solo innovar. O sea, los equipos junto con innovar tienen que cumplir con otras tareas que estandarizadas, operacionalizables, ¿cierto? Con procedimientos súper concretos, con resultados y metas delimitadas en un periodo de tiempo muy concreta y que en paralelo están llamados a estar desarrollando esta mejora y este cambio continuo. Entonces, en un estudio muy importante reciente, con varias replicaciones, se hicieron varios estudios, se hicieron como 3 y se replicó el mismo fenómeno, es que para tareas operacionales, la seguridad psicológica tiene un beneficio hasta cierto punto, hasta niveles moderados, cierto, intermedios, sobre el cual el desempeño se puede decaer. En el fondo, la relación nuevamente es curvilínea, una parábola invertida. O sea, en un primer tramo, ayuda al desempeño, llega a un cierto punto máximo y el desempeño empieza a caer. Chuta, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me han dicho que la seguridad psicológica es fantástica? ¿Por qué La en el panacea. fondo? Lleve ya, lleve ya. Entonces, ahora aparece este tema de que en nuestra literatura, en el comportamiento organizacional, se dice demasiado para ser tan bueno, ¿cierto? Ese es como el principio. Y la búsqueda fue, obviamente, que el paso siguiente es encontrar la explicación. ¿Por qué ocurre eso? Y básicamente la explicación que se encuentra en esos estudios es que cuando hay mucho o demasiado énfasis en la seguridad psicológica, lo que se señaliza es la predisposición que existe entre los integrantes del equipo a estar pensando permanentemente en el cambio, cómo hacer las cosas mejor. Y pueden llegar a descuidar, es decir, desviar recursos psicológicos de las tareas que son operacionales. En el fondo es como hay un ambiente de tanto entusiasmo y de tanta elevación de cómo podemos estar haciendo cambios, cómo pensar creativamente, que eventualmente podemos descuidar el plazo de hoy día, el plazo de mañana, o el resultado que tengo que esperar, ¿cierto?, en 2 semanas más, etc. Entonces, bajo de esa lógica,
los mismos investigadores encontraron que ese efecto se da solo cuando en el equipo hay bajos niveles de accountability. Ujú. En el fondo es como de tener que hacerte responsable por tu desempeño. Porque si las personas tienen un alto nivel de accountability, ese efecto desaparece. En el fondo es cuando tú tienes un equipo con altísima seguridad psicológica y que además la gente tiene que responder objetiva y concretamente por su trabajo, la seguridad psicológica sigue siendo un beneficio. Sin Total. embargo, cuando tienes equipos en donde la seguridad es muy alta y la gente no tiene que responder o no está llamada a responder exigentemente por los resultados de su trabajo, la seguridad psicológica se puede volver en un problema, ¿cierto? O Mm. sea, ahí tienes una realidad. Sí, a mí me gusta harto ahí este diagrama o esta matriz de doble entrada que tiene Amy Edmondson, que plantea que por un lado está la seguridad psicológica, como en el nivel alto y bajo, y por otro lado está el drive, la accountability, la orientación a resultados, la exigencia, el nombre que le queramos poner que tenga que ver con los resultados del Que es lo más desempeño. importante por lo demás. Todo. Y ella dice la seguridad psicológica tiene que ver en este cuadrante donde por un lado tengo un alto nivel de seguridad psicológica, donde podemos decir en voz alta lo que yo pienso, podemos innovar, explorar y qué sé yo, pero también necesito de esa capacidad de rendirnos cuentas unos a otros, que es un poco lo que tú estás ahí como hablando hoy día. Entonces, también ahí creo que tiene que ver con que muchas veces esto de la seguridad psicológica, como que se me imagina como todos felices, no tenemos conflictos, somos todos amiguis, casi que es una cosa muy, muy, Sí, muy hippie land. sí, mira, me voy a acomodar, me voy a cambiar una silla en la sala que estoy porque le está llegando el sol en la cara. Dale, dale. Ya, ahora sí. Mira, eso que tú describes es como el prejuicio que la psicología organizacional debe estar enfrentando permanentemente para validarse. Sí, En po. el fondo es como que lo que hacemos los psicólogos laborales, organizacionales, tenemos unos conceptos que en el fondo se les llama blandos, Ujú. y cuando se les llama blandos como que se les baja un poco el estatus y que en realidad no es lo más importante para los resultados del trabajo. Y eso es un problema que los mismos colegas han sembrado, o sea, en la misma práctica profesional de nuestra disciplina, porque tenemos mucho énfasis en la gente que hace intervención, o en algunos que hacen intervención, enfatizan mucho en el concepto psicológico, pero descuidan el aspecto más importante de un sistema organizacional, que puede sonar extremadamente impopular, pero lo más importante desde el punto de vista organizacional es el desempeño. O sea, no estoy diciendo que la persona no sea importante, es muy importante también, y es tan importante como el desempeño. Y invertir en su calidad de vida en el trabajo, en su bienestar, es tan importante como el desempeño. Mm. Pero eso no significa que olvidemos el desempeño. Total, total. Entonces, las Clarísimo. organizaciones, ya sea empresas, instituciones públicas, organizaciones éticas, tienen que cumplir ciertos resultados. ¿Y por qué tienen que cumplir esos resultados? Ya sea en métricas de metas, de KPI, cumplimiento de objetivos, porque es lo que permite que consigan el propósito que están buscando. En otras Exacto. palabras, tener el impacto que están buscando tener en su entorno. Y que sean Entonces, sostenibles en el tiempo, además. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los esfuerzos que hacemos los psicólogos organizacionales Mm. no pueden estar eh, escindidos del concepto de desempeño. Lo que ocurre es que Total. dentro de la misma disciplina existe mucho complejo de hablar respecto del desempeño laboral, porque se suele como estigmatizar, es decir, hoy tú estás trabajando para los intereses de la empresa, Ujú. tú estás como descuidando a las personas. No, o sea, si tú inviertes en las personas, tú tienes un doble impacto. Ujú. Impacta, ¿cierto?, en la persona porque está teniendo un mejor sistema y experiencia de trabajo, pero también está impactando en el resultado. Una mente ingenieril me diría, por el otro lado ya, excelente Héctor, suena impecable lo que tú me dices, pero muéstrame datos, en el fondo. Entonces, Show me the money. claro, cuando tú ves o sea, el concepto de trabajo en equipo es un concepto que
debe tener 50 años. De hecho, en un número especial en el Journal of Applied Psychology, que se editó hace como 5 o 6 años atrás, hizo una revisión de los 100 años de psicología organizacional en todos los campos, y entre eso el trabajo de equipo. No es un concepto nuevo, y son pero centenas los estudios que muestran cómo existen correlaciones entre las variables psicológicas que nosotros estudiamos y los resultados objetivos, ya sea financieros, ya sea operacionales. Pero la pregunta te dicen, ¿pero cuánto afecta? Mira, a los colegas les encanta hablar de correlaciones ojalá que las correlaciones fueran de 0,50, 0,60, así, grandes efectos. La realidad es que en la psicología, si tú encuentras una correlación que llegue al 0,30, te encontraste una cosa pero extraordinaria. O sea, realistamente, cuando tú dices que algo tiene una correlación de 0,30, significa que el 9% de tu resultado está explicado por tu causa. O sea, imagínate que nosotros vemos, y este dato existe, o sea, que por ejemplo el clima de apoyo para la innovación en los equipos, en los cuales cuando las personas disponen de recursos para innovar, ya sea tiempo, otros recursos materiales, y además perciben que la organización auténticamente promueve la innovación, eso correlaciona en torno al 0,30 con con indicadores objetivos, patentes, ciertos productos y servicios evaluados por paneles de expertos como innovadores. Y eso significa que solo el 9% del desempeño innovador está explicado por ese factor. Entonces, pero eso es muy poco, te puedes decir. O sea, es solamente un 9%. Todo lo contrario, es muchísimo. Nosotros podemos esperar realmente que los resultados organizacionales o los resultados en equipo dependan tan solo de un par de variables psicológicas. En lo absoluto, dependen de un montón de otros factores, y quizás hay otros factores técnicos que son incluso más importantes. Pero eso no significa de que si tú no tienes ese 9, 10%, no esté marcando una diferencia. Tremenda. Y con tu competencia muchas veces. O Claro, sea, no, incluso a nivel interno, para hacer mejor el trabajo. Entonces, la pregunta por el desempeño es súper importante, pero hay que guardar las expectativas. O sea, los efectos son mucho menores de los que uno quisiera. O sea, el efecto más grande que se conoce en la psicología, documentado hasta la fecha, con metodología robusta, es la relación que existe entre las habilidades cognitivas y el desempeño laboral. Y esa correlación es de 0,52. Y es imbatible. O sea, no hay correlación más sustantiva que eso, y eso nos pone en un problema a los psicólogos, comillas, blandos hippies, como tú describes. De que lo más importante para el desempeño no es la forma en la que nos relacionamos, sino que es en el fondo nuestras capacidades, nuestros conocimientos para hacer el trabajo. Ahora, lo social, lo interpersonal, la seguridad psicológica, la cohesión y todo eso no es importante. Obvio que es importante porque suma, pues tiene validez incremental. O sea, claro. sobre las bases técnicas de conocimiento y habilidades, todos estos elementos agregan, por lo tanto no son marginales, ¿no? Pero hay que tener cuidado un poco con las pretensiones de lo que decimos para tener la validación que corresponde con nuestras contrapartes. Muy interesante. ¿Mm? Pensemos en algún miembro de equipo o en algún líder que esté ahora diciendo, oye, está interesante lo que está proponiendo Héctor. Yo tengo un equipo o yo soy parte de un equipo. Me interesan estos temas y un poco si podemos guiar en torno a qué, nuevamente, siempre te pido un recurso, un autor, algo que me diga, mira, si a ti te interesa, agarra este brita, tírala, y para poder aprender más y aplicarlo, por supuesto, a la propia realidad de cada uno. ¿Cuál sería tu sugerencia? Bueno, generalmente cuando uno piensa en el desarrollo del equipo, la forma más rápida y económica, pero incompleta de hacerlo es intervenir el liderazgo, porque Mm, en el fondo es, claro, tú tienes que trabajar con una sola persona y eso es económico, y en el fondo también sabemos que al final del día esa persona nominalmente llamada a ser el líder del equipo tiene una influencia importante porque es visible, porque concentra poder, porque puede tomar decisiones, y porque los seres humanos, por mucho que hemos cambiado nuestra forma de entender el liderazgo más compartido a lo largo del tiempo, pero tenemos una tendencia natural a buscar personas que nos den cierta guía y orientación. Eso es un dato. exacto. Entonces, el mundo ideal sería trabajar con todo el equipo. En el Mm, fondo es como porque la seguridad psicológica no emana tan solo del líder, o sea, sino que emana de los patrones de comunicación, interacción de que todos los integrantes tienen con todos los integrantes.
Acuérdate esto de las interdependencias. Entonces, pero eso muchas veces es improbable. Entonces, uno por temas de recursos y uno termina entrenando líderes. Mm, Y los líderes influyen en un 30% de lo que pasa. Ese también es un dato. Entonces, un primer paso es que los líderes se hagan conscientes de este concepto, vean cuál es su valor, traten de incorporar algunas prácticas que ayuden, por ejemplo, prácticas súper básicas de seguridad psicológica en un equipo es como escuchar lo que el resto tiene que decir. Y escuchar no significa, a ver, cuéntame qué es lo que opina, ya, siguiente, no, significa, a ¿Y tú, ver, Juanito? ¿Y tú, Pedrito? conversémosle, démosle un poco vuelta, qué quisiste decir, si te entiendo bien lo que estás proponiendo, no estoy de acuerdo porque veo este problema, pero tú tienes, o sea, una conversación en torno. Mm, Una segunda práctica de seguridad psicológica es como hacer cumplir, pero así de forma categórica, el respeto. O sea, mm, cualquier acción y que existen de descalificación, de pasar a llevar, se toman las acciones de decir, momento, en este equipo nos comunicamos con respeto, podemos no estar de exacto. acuerdo, pero aquí no hay espacio para que estemos pasando por encima de las otras personas. Y eso el líder lo puede hacer. En términos de dónde informarte, pucha, llega a dar vergüenza decirlo, pero en el fondo, la ciencia no progresa en español, desafortunadamente. O Lo sea, sabemos. eh, y lo que se genera en el mundo anglosajón, que es donde se está moviendo la aguja de todo, se demora varios años en llegar acá, en su versión española. Cada día estamos cerrando más esa brecha, pero la brecha sigue siendo grande. Quien la lleva en estos temas, ciertamente, Amy Edmondson ha escrito 2 libros súper importantes. Hay algunos consultores que trabajan estos temas también, pero están en inglés. Uno puede encontrar algunas páginas, googleando, tú colocáis seguridad psicológica, te vas a encontrar con lugares. Eh, Entiendo que la organización Sin Miedo ya está disponible en español de Amy Edmondson. Uno lo podría encontrar ese texto, el más reciente, que es como Fracasar Bien Mm, o algo así, el título, entiendo que todavía no. no. Yo seguiría más o menos a esa línea de trabajo. Y también estos entrenamientos, o sea, las organizaciones lo que pueden hacer también, es decir, como mira, este concepto me parece interesante, me parece pertinente, busquemos proveedores que trabajen en el fondo en intervención en team training. Ese es mi Ujú. mensaje, no team building. Si los quieres sacar a pasear un día viernes en la tarde, está bien y que lo pasen Sáquelo. bien. Sí, Pero no gaste le toda la llame plata de que otra quiere, manera. pero no genere ninguna expectativa, sino que haga team training, que es un proceso Exacto. en el tiempo en torno a esto. Y bueno, escuchen los podcasts de Paola Canesa, pues, entonces, Gracias por el dato. sí, Sí, pero compartimos. También ahí agrego el libro de las 4 etapas de seguridad psicológica de Timothy Clark, que ese sí está en español, salió el año pasado. Eh, igual lo han Así que también criticado, ahí. Ah, igual lo han criticado. Pero lo está han bien. criticado, pero ¿qué no se critica hoy en día? Sí, no, pero está Yo bien, creo no, que sí, uno tiene que ir tampoco. agarrando, que No, pero claramente tiene un perfil mucho más práctico y no científico como Amy Edmondson, pero creo que también ha hecho su trabajo un poco difundiendo, eh, coincido, o sea, ha hecho un trabajo honesto, o sea, ha hecho un trabajo honesto. ha hecho un trabajo honesto. Un poco comercial, pero honesto. Sí, sí, está bien. Sí. No, pero es Bacán. un tema y también invitarlos a pensar de que la seguridad psicológica es uno de los tantos temas, porque para tener un trabajo en equipo efectivo y apuntar para allá hay que hacerse cargo de la diversidad, Total. hay que hacerse cargo de la cohesión, de la confianza, algo que no hablamos ahora y se nos está acabando el tiempo, pero podríamos hacer otro podcast que hablar del conflicto, porque el conflicto es, Total. no porque haya seguridad psicológica no va a haber conflicto en los equipos. De Todo hecho, lo el conflicto contrario, de puede, hecho. puede existir, pero sí lo que dicen las investigaciones es que la seguridad psicológica puede llevar a que el conflicto se transforme en buenos resultados. O sea, Exacto. cuando tú tienes diferencias respecto de cómo se debe hacer el trabajo y además tienes seguridad psicológica, se genera un debate de controversia constructiva y Mm, eso beneficia el desempeño. Si tú tienes conflicto y no hay seguridad psicológica, la gente no habla y la gente total. no se atreve a asumir riesgos y por lo tanto el desempeño cae y eso está sumamente bien documentado. Entonces el conflicto es otro tema.
Y otro tema que eso podría dar para otro podcast así completo, pero que es prácticamente desconocido en el mundo de la gestión de trabajo en equipo y que puede ser que sea incluso más importante de todo lo que hemos hablado hoy día, es la cognición grupal y en la cognición de los equipos y en la creación de modelos mentales compartidos, memoria transactiva, que es toda la parte del fierro del trabajo en equipo, toda la parte de la arquitectura cognitiva de inteligencia social que debe tener un equipo de trabajo, Mm. que se come todo el efecto de la seguridad psicológica, o sea, para que la seguridad psicológica, la cohesión, la diversidad y todas esas cosas funcionen, hay un supuesto que la cognición grupal está trabajando. Porque Exacto. si no hay cognición grupal, ponele toda la seguridad psicológica que tú quieres y no va a pasar nada. Y eso, el entrenamiento de equipos, es lo que genera esta estructura cognitiva. Volviendo al ejemplo del principio del equipo de fútbol. El tema de la seguridad psicológica, la cohesión y todo eso, el mundo de la gente del fútbol le llama los problemas camarín. O Sí, sea, eso es lo que pasa adentro, si hay camaradería, todo eso. Pero lo que se juega en la cancha no es eso, sino que son los modelos mentales compartidos que hay para poder hacer una correcta interacción. ¿Y cómo hacen los equipos para construir cognición grupal? Entrenan y entrenan permanentemente y están permanentemente sometidos a capacitación, interacciones en torno a la tarea. Piensa cuando se arma la selección nacional de fútbol, donde hay que hacer jugar personas que no juegan regularmente en un equipo entre sí exacto. y que tienen que armar un equipo y ser efectivos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para eso? Entrenar, jugar amistoso, ¿cierto? En el fondo, para ganar un partido de la pelota, tenés que jugar a la pelota. Entonces, esta lógica de que, no, vamos a intervenir este equipo y vamos a hacerle una capacitación, no sé, una vez al año, no tiene mucho sentido. Entonces, vuelvo a mi punto original. ¿Quiere gastar Totalmente. plata en equipo? Y si la respuesta es sí, entonces como sepa dónde va a gastar esa plata, porque no todos los grupos de trabajo lo necesitan. Así que qué entusiasmado por otro podcast. ¿Ah? Oye, me gustaste, Héctor. Tercer podcast adjudicado Sí, para poder desmembrar ahí la cognición de equipo que creo que son de esas cosas que se hablan poco y que hay que empezar a de hecho, desempolvarlas de para. hecho se me está viniendo a la memoria un estudio en donde la correlación de la cognición de equipo debe ser de punto 30, por decirlo así, y Okay. cuando le agregan todos los elementos, comillas, blandos, el efecto es como de punto 10, el efecto blando. O sea, es un tercio de lo que tiene la cognición. Estoy demostrando mi cara oculta de psicólogo cognitivo un poco, pero Ya hay me algo de eso. gustaste. Te adjudicaste el tercer episodio. Muy bien. Vamos con la pregunta intrigante. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos un apartado donde cada invitado hace una pregunta que deja, ¿no es cierto?, hacia el siguiente invitado o invitada? En este caso estuvo con nosotros en el último episodio María Roca. Ella es una argentina, también es colega nuestra, pero está especializada en la neurociencia. Y dijo, ¿qué rol crees que va a jugar la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? Dijo, no nos pongamos catastróficos, dijo, no, quiero que esta mirada más apreciativa y un poco más desde las oportunidades que puede abrir la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Mira, tú sabes cómo soy yo, pues, o sea, en mi posición de mi trabajo, es ser un poco escéptico a veces de las cosas. Yo creo que el concepto de inteligencia artificial está absolutamente sobrecalentado, es un concepto extremadamente sobrevalorado. Nosotros, o sea, nadie duda que hoy día estamos viviendo en un salto cualitativo de lo que es el cambio de las tecnologías. O sea, lo que estamos Totalmente. viendo hoy día con los modelos de lenguaje y todo lo que estamos observando es un salto, probablemente el salto más grande que tuvimos comparado ante el Internet, ¿no? O sea, Exacto. y está como Internet y después viene este como grande, ¿no? No hay duda de eso. ¿Va a cambiar el mundo del trabajo? No tengo ninguna duda, digamos. Mm, Pero no, yo pienso que se generan varios problemas de que le estamos colocando una expectativa de transformación que no necesariamente se va a cumplir. Lo que pasa es ya. que todas estas tecnologías van a ayudar a operacionalizar trabajos
que antes estaban hechos por personas, y a lo igual que han hecho todas las tecnologías en todas las revoluciones industriales. O sea, la primera revolución industrial liquidó el artesanado, digamos, donde se trabajaba en talleres y todo se estandarizó para optimizarlo. Y después vino la revolución cognitiva en su momento y la computacional también. Y hoy día estamos viviendo en un proceso de transformación en donde se van a acabar ciertos trabajos, sí, pero hay otros trabajos que no se van a acabar, incluso se van a abrir nuevos trabajos, porque todavía aquello que le llamamos inteligencia artificial es una forma más compleja de optimizar ciertos procesos básicos, si tú lo quieres llamar cognitivos, de procesamiento de información. De hecho, algo que a mí me discuto y reflexiono es que el problema que tenemos es llamarla inteligencia, porque cuando hablamos de inteligencia lo que estamos hablando, el punto de comparación lo estamos haciendo con la inteligencia humana. Exacto. ¿Cierto? Y la inteligencia humana es pero astronómica, planetariamente, pero infinitamente más grande que lo que nosotros estamos viendo como solución inteligente hoy día. Entiendo. O sea, lo que hoy día nosotros estamos viendo son sistemas que tienen una gran capacidad de procesamiento de datos y de resolución de problemas algorítmicos más complejos, pero la inteligencia humana tiene la capacidad de reflexionar sobre sí misma, de hacer metacognición, es decir, pensar como piensa, de tomar decisiones de forma autónoma, sin depender de la programación de alguien, de tener juicio moral. En el fondo es decir, como, mira, no, esto es correcto, esto es incorrecto, y no voy a aplicar el principio porque tengo estos principios que me llevan a tomar ciertas decisiones. Entonces, yo sé que nos gusta colocar conceptos grandes, que enfatizan todo, pero más allá de como ese análisis, para responder la pregunta de la colega, ¿cuál era su nombre? María María Roca. María Roca, es decir, como, ¿qué es lo que se viene con ella? Ya, aceptemos que existe algo como inteligencia artificial, aun cuando yo creo que no, pero aceptémoslo por un momento, es decir, lo que se viene es que es duro. Hay todo un ámbito de empleos que van a desaparecer. Y eso es objetivo, y voy a decir algo más duro. Como toda revolución tecnológica, hay una generación o dos generaciones completas que se van a quedar sin empleo. O sea, eso, y que lo que ellos sabían y para el cual fueron formados, ¿cierto? No va a haber empleo. Entonces, el desafío social hoy día es qué hacer con esa generación. Sí. Pero al mismo tiempo, hay cierto tipo de trabajo que se van a ver beneficiados por la inteligencia artificial. Y van a haber otros trabajos nuevos, ¿cierto? Que van a aparecer, que en el fondo van a tener que emerger a partir de lo que esa tecnología todavía no puede hacer. Me gusta, yo con los alumnos les coloco un ejemplo cuando hablamos de inteligencia artificial. Les digo, a ver, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, les digo, yo soy muy boomer, pero yo recuerdo haber ido al centro de Santiago cuando era niño y haber ido a algún edificio y a subirme a un ascensor con ascensorista. Entonces ay, tú le sí. decías como, voy al piso 8. Y el ¿A qué señor, piso va? ¿a qué piso va? Y te cerraba y el señor tenía un taburete donde se sentaba y con una palanquita te llevaba hasta el piso 8. A ese señor lo mató la inteligencia artificial de la época. Porque cuando los ascensores pudieron ser programables, automatizables, con las primeras formas de revolución cognitiva de la época, se acabó el ascensorista. Y hoy día tú tienes ascensores inteligentes que actúan por sí mismos, es exactamente lo mismo. Van a haber empleos que se van a acabar. Mientras no se acaben los de consultores de recursos humanos o profesores de comportamiento, estamos a los Mientras la inteligencia artificial no se ponga a hacer podcast por sí mismo. Estamos bien. Ya, genial. Oye, déjanos una pregunta, a ver qué te gustaría, ya sea del ámbito de la inteligencia artificial, de los equipos de alto desempeño que venimos conversando o de lo que se te ocurra. ¿Qué te gustaría dejar para el próximo invitado o invitada? Bueno, enmarquémonos en lo que estamos viendo hoy día, que me gustaría a ver si puede como darle una vuelta a reflexionar a partir de alguna experiencia que el invitado haya tenido, de cuál es el principal problema que él o ella observa o ha observado para un trabajo en equipo efectivo. Si tuviera que Buenísimo. ponderar entre todas las cosas que pudiéramos describir, decir como, mira, este factor es que en realidad el 80-20 de esta cuestión. Esta cuestión es lo que echa a perder todo.
Y tú sabes que me gusta ser como el contrafáctico, entonces como, ¿y cuál cree que es la principal fortaleza que los equipos tienen para resolver sus Perfecto. problemas? Que no Desde sea su seguridad, experiencia. sí, pues que no sea Ya. seguridad psicológica. Lo voy a patentear antes. Ya, buenísimo. ¿Te parece si vamos poniendo como ideas claves de lo que fuimos conversando para ir cerrando este episodio, así haciendo un resumen de los principales conceptos, las principales ideas con las que te vas de esta entrevista? ¿Quieres que yo los diga? Yo te complemento. Sí. Bueno, que grupo no es lo mismo que equipo, la distinción está en la interdependencia, cuando Ujú, tenemos dependencias mutuas para hacer el trabajo. Esa es la forma, pero el contenido de un equipo de alto desempeño es la diversidad, es ujú. decir, que seamos diferentes en cierta medida respecto de cómo podemos o nuestros saberes y veres para hacer el trabajo. Y eso promete altos resultados en términos de cambio e innovación, idealmente. Ahora, tener esa diversidad y esa interdependencia no es garantía de buenos resultados si no hay otras condiciones, como la cohesión, la confianza, y esos elementos tampoco garantizan, no son la solución a todo, si es que no hay también este elemento de seguridad psicológica que ayuda a que los equipos realmente la diversidad aparezca y se transforme en resultados. Y bueno, la seguridad psicológica tampoco es la respuesta a todo, porque también podría ser un problema en términos operacionales si no hay accountability. ¿Y qué más me dice mi memoria? Me dice que en realidad la inteligencia artificial está como muchas cosas en nuestra disciplina, desde mi punto de vista, está totalmente sobrecalentada y sobrevalorada. Los sistemas no son tan inteligentes como pensamos. Y que el futuro se viene lleno de dificultades en el mundo laboral, pero también se viene lleno de oportunidades. Así es la vida. Buenísimo. Y Ah, yo se me quiero ahí olvidó algo. complementar. Dale, a ver. Pero una cosa más, que invito también, sobre todo a los colegas que nos dedicamos a esto, que pierdan el complejo de hablar de desempeño laboral. Mm, Nosotros, una de nuestras principales actividades, obviamente, que nuestro llamado es trabajar para que las personas tengan una experiencia constructiva dentro de las organizaciones, pero no hay que olvidar nunca de que también una tarea esencial es ayudar a que las organizaciones cumplan su propósito y para ello sus resultados, sus objetivos, en palabras simples, su desempeño. El desempeño es central en nuestra práctica. mm. Total. Y yo también me quedo para complementar lo que hablaste un poco de la responsabilidad, también desde quienes trabajamos con la organización acompañándolo, pero también desde de los liderazgos y los miembros de equipo, de esto del entrenamiento continuo. Sí, como salir un poco de esto, de que ya hemos hablado de este entrenamiento de una vez intensivo y que con eso creer que vamos a cambiar pautas, comportamientos, creencias, conductas. Entonces, más como nos hacemos responsables, ya sea con un otro o nosotros mismos, de ese entrenamiento conjunto y el que involucra inversión, al menos de tiempo. Sí, con eso me Sí, quedo. como cualquier desarrollo de cualquier capacidad humana, el proceso es longitudinal y puede tomar años. Mm. Uno no genera ninguna destreza de un día para otro, ni en un taller de un par de horas, sino que esto tiene que ser un acompañamiento y cuando se comprende eso es cuando realmente empiezan a haber cambios. Así que estoy de acuerdo contigo. Estupendo. Agradecerte, Héctor, nuevamente. Gracias por experimentar. Hasta el momento no hemos tenido, parece, ninguna falla técnica. Lo vamos a ver cuando cerremos los computadores. Pero hasta el momento no. Agradecer tu tiempo nuevamente, la claridad con que explicas también tus conceptos. Y nada, te dejo el desafío para nuestra tercera versión a continuar hablando de grupos, equipos y esta cognición grupal compartida que creo que Eso, es súper interesante. hablemos de eso, hablemos de las cosas que importan. ¿Qué te pasa? Te dejo el micrófono entonces para despedirte. No sé si quieres dejar alguna coordenada tuya para aquellos que te quieran seguir. Sé que estás estrenando página web, así que también ahí aprovecha de pasar tu dato. No, tengo mi página web ya hace bastante tiempo en donde pueden conocer el trabajo en general que hago, pero como tiene como mucho, más bien como de descripción del trabajo académico que hago, decidí hacer una sección nueva que es un blog, lo cual implica un compromiso importante porque hay que estar regularmente generando contenido, pero
es fácil, www.hectormadrid.cl, y ahí pueden encontrar materiales y distintas cosas. Y también soy súper activo en LinkedIn, siempre estoy como revolviéndolas, publicando cosas, invitando gente a estudios, y me pueden encontrar ahí también. Sí, tremendo aporte, yo no sé cómo lo haces. De verdad que te admiro, porque además tus posts tienen mucho, son así al hueso, tienen mucha audiencia y tenía una Ni tanto, disciplina, pero ni tanto. envidiable. Bueno. Disciplina que yo no tengo. Ya, ok. Un abrazo entonces para quienes nos están escuchando. Toda la información que nos dio, los artículos, los libros y todo lo que pudimos conversar, la página web, también el link del perfil de LinkedIn de Héctor va a estar disponible. A ustedes, si les gustó el episodio, ayuden a difundirlo, dejando comentarios, suscribiéndose o calificando también este podcast, dado que Spotify tiene esa capacidad. Y además compartir este contenido en las redes sociales. Mantengámonos en contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn como Paola Canessa, y juntas y juntos podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. A ver, veamos si nos resulta lo de cierre, y si no, cerramos así solamente. Ahí está. Notable.